Bienvenido a este encuentro. Esta es nuestra lección número 7 de discipulado de sanidad y restauración. Estamos trabajando arduamente a través de la palabra de Dios y la oración para que la imagen del Señor y su semejanza sea restaurada en nosotros, tal como dice la Biblia. El título de esta lección número 7 es El Evangelio dirigido a transformar nuestra mente. Sí, usted escuchó bien. El Evangelio dirigido a transformar nuestra mente. No se confunda con la lección anterior, puesto que el título fue El Evangelio forma y dirige la iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo el Evangelio ha sido traído por Cristo para salvarnos a través del Evangelio. Y una vez salvados, deposita el Señor el Evangelio a través de su palabra que estudiamos. Y entonces vamos siendo transformados, como dice la Biblia en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, escuche bien, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí habla de un trabajo hasta el día de Jesucristo. Nuestro pasaje para aprender y meditar se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13, la parte B, hasta el 15. Leemos en la palabra de Dios para todos. El Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad. Ahí está la palabra. Y así reciben la salvación. A través de la buena noticia, o sea, del Evangelio, que les hemos enseñado, fíjese ahí el proceso, que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y crean en la enseñanza que les hemos dado, en lo que escucharon de nosotros y en lo que les hemos escrito por carta. El tesoro más preciado que humanamente tenemos es la mente. La imagen y semejanza de Dios, que dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esta moran en nuestra mente. Esto lo vemos en Génesis 2, 7, donde después de formarnos del barro, establece el Señor que solo llegamos a ser un ser viviente cuando Él sopló, o sea, se depositó, puso en nosotros el Espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino el Espíritu del ser humano. En Génesis 2:7 dice, el Señor Dios formó al hombre, tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y escuche ahora, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que Satanás, sabiendo que Dios mora en nuestra mente y que Él obra en nuestra mente, ¿qué hizo? Pues planificó dañarnos desde el principio, desde la mente. Usted sabe cómo hizo con Eva, que confundió a Eva, Génesis 3, 1 al 6, y es revelador que en Génesis 3, 6 dice que después que Eva conversó con Satanás, dice que ella vio que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y que era bueno para alcanzar sabiduría, y comió y dio a su marido. Si usted lee la Reina Valera, se va a dar cuenta que ella comió e inmediatamente comió, se lo dio a su marido. Esa es como está construida la oración de lo que sucedió, de la caída. Así que Satanás opera en la mente, operó en la antigüedad y sigue operando para confundirnos en nuestras mentes. Ya conocemos la consecuencia de que hayamos sido engañados, confundidos en nuestras mentes a través de nuestros padres. Entraron los 3 sentimientos que ya usted conoce, porque en todas las lecciones que hemos dado hasta ahora lo hemos mencionado: miedo, vergüenza y culpa, que modificaron la personalidad creada por Dios en nosotros. Ahora, cuando Cristo nos salva, puesto que estamos siendo y seguimos siendo guiados y motivados por el miedo, la vergüenza y la culpa, Jesucristo tiene que, aún salvándonos, tiene que hacer un trabajo de restauración en nuestras mentes. Por eso es que necesitamos el Evangelio para transformar nuestras mentes. Escuche lo que dice Proverbios 4:23.
Cuida tu mente más que nada en el mundo. ¿Por qué? Porque ella es fuente de vida. En otra versión dice, porque de ella mana la vida. Así que en la lección anterior nosotros vimos cómo el Evangelio de Jesucristo forma y dirige la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero lo que estudiaremos a partir de este momento es cómo el Evangelio va dirigido a nuestra mente para restaurar la imagen de Cristo en nosotros. Sobre esto Martín Lutero decía, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Es un problema de la mente que tenemos. Nosotros fuimos salvados en Cristo y ahora somos alimentados por su Evangelio. En 1 de Pedro 2, 1 al 3 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, fíjese que todo lo que debemos desechar va dirigido a nuestra mente. Lo voy a leer de nuevo. Preste atención. 1 de Pedro 2, 1 al 3. Cuida tu mente. ¿Cómo? Desechando toda malicia en la mente, todo engaño en la mente, hipocresías en la mente y envidia en la mente y toda difamación en la mente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Ahí está el Evangelio. Para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor. Ahora que estamos convertidos en Cristo, nuestra primera decisión, espiritualmente hablando, importante, debe ser, escuche esto, dejarnos alimentar de la palabra de Dios. Así nosotros seremos primeramente limpiados, como dice Juan 15:3, Jesús hablando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también nosotros seremos alumbrados, como dice la Biblia en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Además de ser limpiados y alumbrados por el Evangelio o por la palabra de Dios, que es el mismo Evangelio, en nuestra mente, una vez que está depositado, atesorado en nosotros, nos libra del pecado. Salmo 119, 11, que dice, he guardado tus palabras en mi corazón, o sea, en mi mente, para no pecar contra ti. Llevaremos también frutos que agradan a Dios si nosotros dejamos que el Evangelio nos alimente. Juan 15, 7 al 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras, ahí está el Evangelio, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otras palabras, si el Evangelio está depositado en tu mente, tú tendrás deseos, anhelos conforme a la voluntad de Dios y podrás pedir lo que quieres. Dios no nos niega nada. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:32, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Escuche ahora, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Pero para esto nosotros necesitamos, como dice Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero previamente necesitamos tener la palabra de Dios, o sea, el Evangelio, atesorado en nuestro corazón. Desde la antigüedad, o sea, desde el Antiguo Testamento, ya el Señor había predeterminado que el Evangelio sería para transformar nuestras mentes, nuestras vidas. En Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, entiéndase, según mi mente, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si usted es un estudioso de la Biblia, usted sabe que cuando habla de la ciencia y de la inteligencia, se está refiriendo a la palabra de Dios. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento el Señor ya había planeado alimentarnos a través de su Evangelio. Oímos a Jesús en Mateo 4:4 decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También vemos a Jesús en Marcos 1:14, que dice que cuando Él comenzó a hacer su ministerio o a ejercer su ministerio, lo hizo predicando el Evangelio del Reino, porque es lo más importante. Mencioné ahorita el texto de Proverbios 4:23,
que nos habla de cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que procesamos en nuestra mente. Escucha por qué. Es que nunca llegaremos a ser verdaderos discípulos, hombres y mujeres de Dios, victoriosos en Cristo, si nosotros no cuidamos nuestra mente. Y esto va más allá de estudiar la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia. Nosotros tenemos que ser intencionalmente cuidadosos y desechar toda práctica que afecte nuestra mente. Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Proverbios 4:23. ¿Cómo usted se da cuenta si usted está cuidando su mente? Una buena práctica consiste en que después de estudiar la palabra de Dios, entiéndase el Evangelio de Cristo, dígase toda la enseñanza de Dios, pero de manera organizada, como lo estamos haciendo aquí, de manera sistemática, de manera escalonada. Después de estudiarlo, usted medita en silencio la palabra de Dios. Escuche lo que dice la Biblia. Escuche bien. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Escuche el 15 ahora. En tus mandamientos meditaré, escuche, consideraré tus caminos. Ahí está hablando de, después de recibir la palabra, atesorarla en la mente, ahora medito en ella. Y el 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No sé si se da cuenta cómo es que trabaja el Evangelio en nuestra mente. Ya lo mostré a través del Salmo 119:11. Usted lo atesora, usted lo guarda, primeramente lo estudia, o sea, lo deposita en su mente. Una vez que lo deposita, versículo 15 del Salmo 119, usted lo medita. Dice que lo medita y considera, o sea, lo piensa y lo vuelve a pensar. Y entonces, como resultado de esto, se muestra la transformación de Cristo en su vida, porque usted es una persona que se regocija en la palabra de Dios, según el Salmo 119:16, pero también el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores se ha sentado. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace esta mujer? Contesta el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley, o sea, en la palabra de Jehová está su delicia, ¿y qué más hace? Y en ella medita, la piensa, la vuelve a pensar de día y de noche. Y usted conoce el resultado. Así que el Evangelio transforma nuestras vidas si nosotros dejamos que el Evangelio forme la mente de Cristo en nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer en Filipenses 2:5, donde dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo. Note usted que para que esto acontezca, para que nosotros podamos pensar como Cristo, primero tenemos que ser restaurados. El Evangelio tiene que hacer un trabajo de transformación en nuestras vidas. Y entonces podremos decir, como dice la palabra en 1 Corintios 2:16, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El Evangelio forma la mente de Cristo en nosotros. Pero note usted que según la Biblia, además de la responsabilidad individual que tenemos de dejarnos transformar, de depositar el Evangelio en nuestras mentes para dejarnos transformar, también el Señor nos manda a ministrarnos unos a otros a través de su Evangelio. Usted no necesita sueños de un mal llamado profeta. Usted no necesita visiones de un hermano de la iglesia. Usted ni siquiera necesita el consejo de una persona que se sienta con su sabiduría humana, parecido a un psicólogo, a aconsejarle a usted. ¿Qué usted necesita? Usted necesita la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, escuche ahora, permitan que el mensaje de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? En la lección anterior explicamos que otra palabra para evangelio es el mensaje de Cristo. Viva plenamente entre ustedes. O sea, que el evangelio esté depositado en sus mentes. Y ahora escuche, enséñense y aconséjense unos a otros
con toda la sabiduría que Dios les da. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría en la palabra. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Estoy arribando a la parte final. La promesa de Jesús de darnos su vida en abundancia, que dice Juan 10:10, la parte B, que incluye no solamente la vida eterna, sino también una vida restaurada, llena de paz y de gozo, solo será una realidad cuando entendamos y pongamos por práctica el vivir alimentados por su evangelio. Y esto va más allá de leer un texto bíblico aquí, un salmo allí, un proverbio allí. Esto significa que nos dejamos formar y guiar por el evangelio, entiéndase, todas las enseñanzas organizadas de manera sistemática de la Biblia, de manera ordenada y balanceada. Filipenses 4, 9 y 8. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El 8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dicho de otra forma, usted debe meditar, usted debe atesorar el evangelio de Jesucristo. Y ahora sí concluyo con 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 15, que es nuestro texto para aprender y meditar y que se complementa con Filipenses 4, 9 y 8. El Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad y así reciben la salvación. A través de la buena noticia, o sea, del evangelio que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y crean en las enseñanzas. ¿Ve usted? Filipenses 4:8 dice que debemos pensar en todo lo honesto, todo lo puro. Pues aquí le llama enseñanzas, ¿verdad? Que debemos meditar en esas enseñanzas, creer y estar firmes que les hemos dado en lo que escucharon de nosotros y en lo que les hemos escrito por carta. Permítame recapitular. El Evangelio de Jesucristo ha sido dado a nosotros para que una vez lo recibamos, tengamos la salvación y ahora atesorándolo en nuestra mente, meditando en el Evangelio y poniéndolo en práctica en nuestro diario vivir, seamos transformados hasta que la imagen y semejanza de Dios en nosotros pueda verse tal como Dios lo estableció en el principio. Esto es un proceso que dura toda la vida, por eso toda la vida tenemos que dejarnos discipular a través del Evangelio. Permítame concluir diciéndole que el Evangelio ha sido traído por Dios para llenar, para saturar nuestra mente y para transformarnos. Y como hice en la lección anterior, la número 6, quiero concluir definiendo una vez más lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Al Dios habernos creados en Adán y Eva para su gloria y nosotros haber pecado separándonos de su voluntad, Dios prometió restaurarnos en Cristo. Y en su tiempo, Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando. De manera que ahora todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, respondiendo con arrepentimiento y fe, además de salvación recibe el Espíritu Santo como garantía de que ha de perseverar en su comunión con Dios y como miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, hasta el final. Nos vemos en la próxima lección, la número 8, donde estudiaremos doctrinas bíblicas del Evangelio. Dios te bendiga.